¿Alguna vez has considerado si Jesucristo estuvo activo antes de su nacimiento en Belén? Esta pregunta desafía las ideas tradicionales sobre la narrativa bíblica y abre un misterio que redefine nuestra comprensión del papel de Cristo en la historia. Las cristofanías o apariciones de Jesucristo antes de su encarnación revelan la presencia eterna del Salvador, quien ha guiado, redimido y bendecido a su pueblo desde tiempos antiguos. El término cristofanía proviene del griego combinado Christos y phaneia, manifestación, y se refiere a momentos en que Cristo se mostró visiblemente a los humanos antes de venir en carne. Estos eventos narrados en el Antiguo Testamento no solo prefiguran su encarnación, sino que también destacan su continuo compromiso con el plan de salvación, mostrando su compasión y propósito divino. En cada cristofanía Jesús interactúa con la humanidad, revelando su carácter eterno y su papel redentor. Desde su aparición como el ángel del Señor, hasta encuentros personales con figuras claves como Abraham, Moisés y Jacob, estas manifestaciones subrayan la cercanía y el interés personal de Cristo por su pueblo. Estas experiencias no solo son símbolos, sino eventos reales que fortalecen la fe y la confianza en su obra eterna. Además, estas manifestaciones nos muestran que Cristo no es un personaje aislado del Nuevo Testamento, sino el Verbo eterno que ha estado obrando desde el principio de los tiempos, ya sea guiando a los patriarcas, liberando a su pueblo o revelando su justicia. Cada cristofanía anticipa la plena revelación de Jesús como Salvador en el Nuevo Testamento. Las cristofanías no solo enriquecen nuestra lectura de las Escrituras, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la constante implicación de Cristo en nuestras vidas. Al descubrir estas huellas divinas en la historia, comprendemos que el Salvador no solo estuvo presente antes de Belén, sino que sigue siendo activo en el presente, guiándonos hacia el propósito eterno de Dios. Antes de empezar, querido hermano, si anhelas conocer más de la palabra de Dios y acercarte cada día más a Él, te invito a suscribirte y darle like. Cada vez que lo haces, apoyas a que este mensaje de fe llegue a más corazones. La preexistencia de Cristo, un fundamento inquebrantable. Para entender las cristofanías, primero debemos abordar la preexistencia de Cristo, una verdad esencial en la teología cristiana. El prólogo del Evangelio de Juan establece este concepto claramente. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Este versículo nos muestra que Jesús no es un ser creado ni limitado por el tiempo. Por el contrario, Él es eterno, coexistiendo con el Padre desde antes de que el mundo existiera, reafirmando su divinidad y su papel central en el plan divino. La preexistencia de Cristo no es solo un detalle teológico menor, sino la clave para comprender su implicación activa en las acciones divinas a lo largo de la historia. Desde la creación, Jesús ha sido el agente a través del cual todo fue hecho. Pablo lo confirma en Colosenses 1:16-17, al declarar que en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, y en Él subsisten todas las cosas. Esto significa que Cristo no solo participó en la creación, sino que también sostiene y mantiene, siendo el fundamento de toda existencia. En este contexto, las cristofanías cobran un significado profundo. No son simples manifestaciones aisladas, sino momentos en los que el Verbo eterno se hace visible, interviniendo activamente en el mundo. Cada aparición es una expresión de su propósito eterno como el Hijo de Dios que, desde la eternidad, activa y cumple el plan divino de redención. A través de estas manifestaciones, Cristo se muestra como el mediador entre Dios y la humanidad, revelando su carácter y su misión desde el principio. La preexistencia de Cristo también subraya que su obra redentora no comenzó con su encarnación en Belén, sino que fue parte de un plan eterno. Su presencia en la creación, su participación en los encuentros divinos del Antiguo Testamento y su rol como el sostén de todo lo creado son evidencias de un Salvador que siempre ha estado involucrado en la historia de la humanidad. Este entendimiento nos permite ver a Cristo no solo como el Redentor del Nuevo Testamento, sino como el Señor eterno que guía la narrativa divina desde el principio.
Por lo tanto, la preexistencia de Cristo no solo establece su naturaleza divina, sino que también nos invita a reconocer su soberanía y su propósito eterno. Al contemplar su rol como el Verbo eterno, vemos cómo cada cristofanía es un testimonio de su amor, su poder y su compromiso con la humanidad. Este fundamento inquebrantable fortalece nuestra fe y nos ayuda a comprender que la historia de la salvación no es un evento aislado, sino un plan guiado por el Hijo de Dios. Encuentros extraordinarios, Abraham y los visitantes celestiales. Génesis 18 relata uno de los episodios más profundos y enigmáticos del Antiguo Testamento, el encuentro de Abraham con tres visitantes celestiales. Abraham, conocido como el padre de la fe, estaba descansando en el calor del día cuando, de repente, tres hombres aparecieron cerca de su tienda. Aunque al principio parecen ser simples viajeros, el texto rápidamente deja entrever que uno de ellos no es un hombre común, sino el Señor mismo. Esta escena, cargada de simbolismo y significado, representa una de las cristofanías más claras y reveladoras de la Escritura. Abraham, mostrando la hospitalidad que lo caracterizaba, corre hacia los visitantes y se postra ante ellos, y les ofrece descanso y alimento. Este gesto no solo refleja su carácter generoso, sino también su reconocimiento implícito de la importancia de estos huéspedes. A medida que el relato avanza, uno de los visitantes, identificado como el Señor, se dirige directamente a Abraham con una promesa que desafía toda lógica humana. Sara, su esposa anciana y estéril, dará a luz a un hijo. La incredulidad de Sara ante esta declaración se expresa en una risa silenciosa. Pero el Señor responde con una afirmación que trasciende el momento. ¿Hay algo imposible para Dios? Génesis 18:14. Este diálogo no solo confirma el poder sobrenatural de Cristo para realizar lo imposible, sino que también revela su interés íntimo en las vidas de aquellos a quienes ha llamado. La promesa de un hijo no era solo una bendición personal para Abraham y Sara, sino un paso clave en el cumplimiento del pacto que Dios había hecho con Abraham, garantizando que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas. Este encuentro nos muestra a Cristo como el Dios que no solo trasciende las leyes naturales, sino que también interviene activamente en la vida de su pueblo para cumplir su plan redentor. Sin embargo, la cristofanía no se limita a la promesa del Hijo. La interacción posterior entre Abraham y el Señor acerca del destino de Sodoma y Gomorra es igual de significativa. Al enterarse de los planes de destrucción para estas ciudades debido a su extrema maldad, Abraham se convierte en un intercesor. Su diálogo con el Señor es un ejemplo conmovedor de oración intercesora y confianza en la justicia divina. Abraham pregunta repetidamente si Dios destruirá las ciudades si se encontraran ciertos números de justos en ellas, y cada vez el Señor responde pacientemente, mostrando su disposición a ejercer el juicio con equidad y misericordia. Este intercambio anticipa el rol de Cristo como el juez justo y mediador entre Dios y la humanidad. Así como Abraham abogó por los justos de Sodoma, Cristo en el Nuevo Testamento se presenta como el intercesor perfecto que ruega por nosotros ante el Padre. Este episodio no solo profundiza nuestra comprensión de la justicia divina, sino que también nos muestra la paciencia, compasión y misericordia de Cristo hacia aquellos que buscan su favor. La cristofanía en Génesis 18 no es un simple relato histórico, sino una rica revelación del carácter y propósito de Cristo. Nos muestra a un Dios que no solo promete y cumple, sino que también escucha, dialoga y actúa con justicia y amor. Este encuentro extraordinario entre Abraham y el Señor nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, animándonos a confiar en su poder para cumplir lo imposible y en su disposición a actuar con misericordia en nuestras vidas. Moisés y la zarza ardiente, un encuentro con la santidad. En el libro de Éxodo 3, Moisés, un pastor que cuidaba del rebaño de su suegro Jetro en el desierto de Madián, tiene un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino la historia de todo un pueblo. Este momento es uno de los episodios más fascinantes y significativos de las Escrituras, la aparición de la zarza ardiente. Mientras Moisés guiaba a las ovejas cerca del monte Horeb, conocido como el monte de Dios, algo extraordinario llamó su atención. Una zarza que estaba envuelta en llamas, pero que sorprendentemente no se consumía.
Este fenómeno sobrenatural marcó el inicio de un diálogo que revelaría el propósito divino para la vida de Moisés y el destino del pueblo de Israel. El texto introduce inicialmente al ángel del Señor, quien se aparece a Moisés desde la zarza. Sin embargo, al avanzar el relato, queda claro que no es simplemente un mensajero divino, sino Dios mismo quien habla. Este cambio en la narrativa que ha llevado a muchos eruditos a considerar esta escena como una cristofanía, una manifestación del Verbo eterno, Jesucristo antes de su encarnación. El término ángel del Señor a menudo se utiliza en las Escrituras para referirse a una presencia divina especial que actúa en el intermediario entre Dios y la humanidad. En este caso, el uso del término combinado con las palabras pronunciadas desde la zarza refuerza la idea de que era Cristo quien estaba interactuando con Moisés. El símbolo de la zarza ardiente está cargado de significado. El fuego que no consume la zarza representa la santidad de Dios, un fuego que purifica y transforma, pero que no destruye. Esta imagen es profundamente significativa en el contexto de las cristofanías. Dios, en su perfecta santidad, puede acercarse al ser humano sin anularlo, sino permitiéndole experimentar su presencia de manera transformadora. La zarza, un arbusto común en el desierto, se convierte en un recordatorio de que Dios puede manifestarse en lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. Así como la zarza no fue consumida por el fuego, el Verbo eterno se encarnaría siglos después en Jesús sin perder su divinidad ni anular su humanidad, mostrando una vez más la conexión entre este episodio y el plan redentor de Dios. Cuando Moisés se acerca para observar más de cerca este fenómeno, una voz lo detiene y lo llama por su nombre. Moisés, Moisés. Este llamado personal refleja que Dios conoce íntimamente a los que elige y se dirige a ellos con propósito. La respuesta de Moisés, heme aquí, indica disposición y humildad, características esenciales en quienes Dios escoge para cumplir su voluntad. Inmediatamente se le ordena que no se acerque más y que se quite las sandalias, porque el lugar donde está es tierra santa. Este mandato no solo subraya la santidad de Dios, sino también la necesidad de reverencia y pureza al acercarse a su presencia. Moisés, quien inicialmente había sido creado como príncipe en Egipto, ahora como pastor humilde, es confrontado por la grandeza del Dios eterno. El clímax de este encuentro ocurre cuando Moisés, desconcertado por la magnitud de lo que está experimentando, pregunta el nombre de quien le habla. La respuesta divina es una declaración que trasciende el tiempo. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Este nombre, conocido como el Tetragrámaton, expresa la eternidad, la autosuficiencia y la inmutabilidad de Dios. Es una declaración que afirma que Dios no depende de nada ni de nadie, que siempre ha existido y siempre existirá. Esta respuesta no solo marcó profundamente a Moisés, sino que resonaría siglos después en las palabras de Jesús, quien declaró en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Estas palabras vinculan directamente el encuentro de Moisés con la zarza ardiente con la identidad divina de Cristo, estableciendo que fue el mismo Verbo eterno quien habló desde las llamas. El contexto del encuentro no se limita a una revelación personal, sino que también implica un llamado. Dios le comunica a Moisés que ha visto la opresión de su pueblo en Egipto, que ha escuchado sus clamores y que está decidido a liberarlos. Este aspecto del relato revela no solo la santidad de Dios, sino también su compasión y su interés activo en los sufrimientos de su pueblo. La zarza ardiente, con su fuego inextinguible, simboliza el amor y la fidelidad de Dios hacia Israel, un amor que arde intensamente y que no será extinguido por las circunstancias. Este llamado a Moisés no solo lo posiciona como el líder escogido para liberar a Israel, sino que también anticipa el papel redentor de Cristo, quien, siglos después, vendría a liberar a toda la humanidad del pecado y de la esclavitud espiritual. El diálogo entre Moisés y Dios desde la zarza revela un aspecto profundo de las cristofanías. Dios se acerca al ser humano de una manera que respeta su humanidad, pero que al mismo tiempo lo llama a un propósito mayor. Moisés al principio duda de su capacidad para cumplir la tarea encomendada, pero Dios le asegura que Él estará con él. Este mismo patrón se repite en la obra de Cristo en el Nuevo Testamento, quien constantemente reafirma a sus discípulos que su presencia será suficiente para cumplir cualquier misión. La promesa de yo estaré contigo
que recibe Moisés desde la zarza encuentra eco en las palabras de Jesús en Mateo 28:20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Además, el fuego que no consume refleja otro aspecto de las cristofanías, la capacidad de Dios para manifestarse en medio de lo cotidiano y transformarlo en algo sagrado. La zarza, un arbusto insignificante en el desierto, se convierte en un símbolo de la presencia divina, recordándonos que Dios puede usar incluso lo más humilde para revelar su gloria. De manera similar, Cristo, al encarnarse, tomó una forma humana humilde para cumplir el plan de salvación. Este paralelismo entre la zarza ardiente y la encarnación de Cristo resalta la coherencia del propósito divino a lo largo de las Escrituras. Querido hermano en Cristo, Dios nos llama a compartir su palabra con los demás. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a darle like y suscribirte. Al hacerlo, estás ayudando a que la luz de Dios alcance a más personas que necesitan escuchar su verdad. Jacob y la lucha en Jaboc, un encuentro transformador. En Génesis 32 encontramos uno de los relatos más enigmáticos y poderosos del Antiguo Testamento, la lucha de Jacob con un misterioso hombre en las orillas del río Jaboc. Este episodio ocurre en una noche crucial para Jacob, cuando se prepara para reunirse con su hermano Esaú, a quien había engañado años atrás. Afligido por la culpa y el temor de un posible enfrentamiento violento, Jacob envía a su familia y posesiones al otro lado del río y queda solo. En esta soledad comienza una lucha física y espiritual que marcará un antes y un después en su vida. El texto describe cómo un hombre luchó con él hasta el amanecer. Génesis 32:24. Inicialmente, este misterioso adversario parece ser un hombre común, pero a medida que transcurre el combate, su naturaleza divina se revela. Este hombre no es un enemigo ordinario, sino una manifestación especial de Dios, lo que muchos interpretan como una cristofanía. Aunque Jacob pelea con todas sus fuerzas, su adversario muestra un poder sobrenatural al dislocar su cadera con un simple toque, dejando claro que no era una lucha entre iguales. Sin embargo, Jacob, en lugar de rendirse, se aferra a este ser divino y le dice: "No te dejaré ir a menos que me bendigas". Génesis 32:26. Este momento es profundamente simbólico. La lucha física representa las batallas internas de Jacob, su culpa por engañar a Esaú, sus miedos ante el encuentro inminente y su lucha constante por controlar su vida mediante el engaño y la astucia. En este combate, Jacob no solo lucha con Dios, sino consigo mismo, enfrentando su carácter y sus fallas. Al no soltar a su adversario y pedir una bendición, Jacob demuestra una fe persistente y una dependencia total en Dios, reconociendo que la verdadera transformación solo puede venir de Él. El clímax de este encuentro ocurre cuando el hombre bendice a Jacob y le cambia el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. Este nuevo nombre no es solo una etiqueta, sino una declaración de identidad y destino. Jacob, el engañador, ahora se convierte en Israel, el hombre que persevera en su relación con Dios. Este cambio simboliza una transformación profunda, de ser alguien que confiaba en sus propios métodos para obtener lo que quería. Jacob se convierte en alguien que depende completamente de Dios. Al final, Jacob declara: "Vi a Dios cara a cara y se me perdonó la vida". Génesis 32:30. Esta afirmación no solo confirma la naturaleza divina del encuentro, sino que también subraya la gracia de Dios, quien permitió a Jacob acercarse y ser transformado en lugar de ser destruido por su santidad. Para nosotros, este relato tiene un significado espiritual profundo. Representa las luchas que enfrentamos en nuestra propia fe, momentos de incertidumbre, conflicto interno y confrontación con nuestras debilidades. Como Jacob, a menudo encontramos a Dios en medio de nuestras batallas más intensas. Estas luchas no son simplemente obstáculos, sino oportunidades para un crecimiento espiritual profundo. La historia de Jacob nos enseña que Dios no se aleja de nuestras luchas. En cambio, Él se encuentra con nosotros en ellas, permitiendo que estas experiencias nos moldeen y nos acerquen más a Él. La lección clave de este encuentro es la importancia de perseverar en nuestra búsqueda de Dios, incluso en medio del dolor, la confusión o el miedo. Jacob no soltó a Dios a pesar de su herida física y de la intensidad de la lucha. De manera similar, nosotros somos llamados a aferrarnos a Dios, sabiendo que sus bendiciones y su transformación llegan a través de estos momentos de lucha.
El cambio de nombre de Jacob nos recuerda que nuestro pasado no define nuestro futuro. Dios tiene el poder de transformar nuestra identidad, dándonos un nuevo propósito y dirección cuando nos rendimos completamente a Él. Además, la lucha de Jacob con Dios en Jaboc también prefigura la obra de Cristo como nuestro mediador e intercesor. Así como Jacob intercedió con Dios en una lucha intensa para obtener una bendición, Cristo en el Nuevo Testamento intercede por nosotros ante el Padre, asegurando nuestra salvación y bendición eterna. Este paralelo nos anima a ver nuestras propias batallas espirituales como parte de un propósito mayor, uno en el que Dios trabaja activamente para moldearnos a la imagen de su Hijo. La lucha en Jacob nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos dispuestos a aferrarnos a Él en medio de nuestras dificultades? Reconocemos que incluso en nuestras luchas más dolorosas, Dios está presente, dispuesto a transformarnos y bendecirnos. Este relato nos recuerda que cada encuentro con Dios tiene el poder de redefinir quiénes somos y hacia dónde vamos, siempre guiándonos hacia un propósito eterno. El cuarto hombre en el horno, una presencia protectora. En el libro de Daniel 3 encontramos uno de los relatos más conmovedores y poderosos del Antiguo Testamento, la historia de los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que enfrentaron un desafío mortal por mantenerse fieles a su fe. Durante el reinado de Nabucodonosor, estos hombres se negaron a inclinarse ante una estatua de oro que el rey había mandado a construir, desafiando el decreto que exigía adoración obligatoria. Su negativa, basada en una devoción inquebrantable al Dios verdadero, los llevó a ser condenados a muerte en un horno ardiente, un castigo que parecía asegurar su destrucción. Sin embargo, lo que ocurrió dentro del horno reveló la presencia divina de una manera que cambió el curso de la historia y dejó un testimonio eterno de fe y protección divina. A pesar de las amenazas y del castigo inminente, los jóvenes se mantuvieron firmes en su fe, declarando: el Dios a quienes servimos puede liberarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos liberará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3:17-18. Estas palabras no solo muestran su confianza en el poder de Dios, sino también su disposición a aceptar su voluntad independientemente del resultado. Esta demostración de fe incondicional y valentía les permitió entrar al horno con la certeza de que Dios estaba con ellos. Lo que sucedió a continuación fue extraordinario. El horno, calentado 7 veces más de lo normal, debería haber destruido a cualquiera que se acercara. Pero mientras los jóvenes estaban dentro, Nabucodonosor vio algo que lo dejó atónito. En lugar de 3 hombres, el rey observó a 4 caminando libremente en medio de las llamas, ilesos. Al describir al cuarto, Nabucodonosor declaró: el cuarto parece un hijo de los dioses. Daniel 3:25. Aunque estas palabras fueron pronunciadas por un rey pagano, muchos intérpretes bíblicos creen que este cuarto hombre era una aparición preencarnada de Cristo, quien descendió para proteger a los jóvenes y demostrar su poder soberano sobre las fuerzas del mal y de la naturaleza. La presencia del cuarto hombre en el horno no solo salvó a los 3 jóvenes, sino que también reveló la naturaleza personal y protectora de Dios. Este episodio subraya que Cristo no es un Dios distante que observa desde lejos, sino un Salvador que se encuentra con su pueblo en momentos más oscuros y difíciles. Su presencia en medio del horno simboliza su disposición a caminar con nosotros a través de nuestras pruebas, asegurándonos que nunca estamos solos, incluso cuando enfrentamos las circunstancias más extremas. Este relato nos enseña que el poder de Cristo trasciende cualquier adversidad y que su protección es suficiente para sostenernos, incluso en el fuego literal o figurado de nuestras vidas. Además, la actitud de Sadrach, Mesach y Abednego antes de entrar al horno es un ejemplo inspirador de fe inquebrantable. Su declaración de confianza en Dios no dependía de una garantía de rescate físico. Estaban dispuestos a obedecer a Dios, aunque eso significara la muerte. Este nivel de fe nos desafía a vivir con una confianza similar en Dios, confiando no solo en su capacidad para salvarnos, sino también en su voluntad perfecta, incluso cuando no entendemos sus planes. Este tipo de fe que se mantiene firme en medio de la prueba es una expresión de adoración que honra a Dios y demuestra nuestra completa dependencia de Él.
La historia del horno también resalta cómo Dios utiliza nuestras pruebas para mostrar su gloria y transformar a quienes nos rodean. Después de presenciar el milagro, Nabucodonosor proclamó: "No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera". Daniel 3:29. Este evento no solo fortaleció la fe de los tres jóvenes, sino que también sirvió como un poderoso testimonio para un rey pagano y su reino. De manera similar, nuestras propias pruebas pueden convertirse en oportunidades para que otros vean el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Cuando enfrentamos dificultades con fe y perseverancia, nuestras experiencias pueden inspirar a otros a buscar a Dios y a confiar en su poder. Por último, este relato nos invita a reflexionar sobre la presencia de Cristo en nuestras propias vidas. Así como Él estuvo en el horno con los jóvenes hebreos, Él también está con nosotros en medio de nuestras pruebas, ya sean problemas de salud, dificultades financieras, conflictos familiares o persecuciones. Cristo promete caminar con nosotros, fortalecernos y protegernos. Este episodio es un recordatorio de que las llamas no tienen la última palabra. Es la presencia de Dios lo que define nuestra victoria, su poder para librar, su amor para sostenernos y su gracia para transformarnos son realidades que nos sostienen en cada momento de dificultad. Así como Dios nos llama a ser luz en el mundo, tú también puedes ser parte de esta misión. Suscríbete y dale like, y juntos llevemos la palabra de Dios a más lugares. No subestimemos el poder de su palabra para transformar vidas. La culminación en el Nuevo Testamento. Cristo encarnado. Todas las cristofanías del Antiguo Testamento encuentran su máxima expresión y cumplimiento en el Nuevo Testamento, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. En esta declaración fundamental, el apóstol Juan resume la esencia de la encarnación. El Dios eterno que se manifestó a través de apariciones preencarnadas a lo largo de las Escrituras, ahora toma forma humana para habitar con su creación. Esta transición marca un momento único en la historia, en el que Jesús no solo aparece de manera transitoria, como en las cristofanías, sino que vive, camina, enseña y se sacrifica por la humanidad, revelando de forma plena y definitiva el carácter de Dios. En su ministerio terrenal, Jesús no deja dudas acerca de su identidad divina y su unidad con el Padre. En Juan 14:9 declara: "El que me ha visto a mí ha visto al Padre". Estas palabras no solo afirman su divinidad, sino también su rol como la revelación completa de Dios al mundo. Cada milagro que realiza, desde sanar enfermos hasta calmar tormentas y resucitar muertos, no es solo un acto de poder, sino una demostración tangible de su naturaleza divina y de su misión de redención. En cada uno de estos eventos Jesús cumple las promesas y los patrones establecidos en las cristofanías del Antiguo Testamento, mostrando que Él es el mismo Dios que había desde la zarza ardiente, luchó con Jacob y caminó en el horno con los tres jóvenes hebreos. La encarnación de Cristo no solo cumple las promesas divinas, sino que también revela el amor y la gracia de Dios en su forma más pura. En lugar de aparecer brevemente en momentos específicos, como en las cristofanías, Jesús se humilla a sí mismo al tomar forma de hombre y vivir entre los seres humanos. Filipenses 2:6-8 describe este acto como un vaciamiento divino, en el que el Hijo de Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Este acto de encarnación es el clímax de un plan eterno que une las piezas del rompecabezas divino, mostrando que cada aparición previa de Dios en el Antiguo Testamento apuntaba a este momento en el que Él mismo vendría a redimir a su pueblo de manera definitiva. En la cruz vemos el clímax del plan de redención. Las cristofanías anteriores revelaron aspectos del carácter y del propósito de Dios, pero es en la crucifixión donde Jesús cumple completamente su misión como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su muerte no solo satisface las exigencias de la justicia divina, sino que también demuestra el amor insondable de Dios hacia la humanidad. Al resucitar, Jesús no solo vence la muerte, sino que también confirma su identidad como el Hijo de Dios y asegura la esperanza de la vida eterna para todos los que creen en Él. Este evento, anticipado por las cristofanías, une la narrativa bíblica, mostrando que el Dios que apareció en el Antiguo Testamento es el mismo que camina con nosotros en la persona de Cristo. La culminación de las cristofanías en Cristo encarnado también redefine nuestra relación con Dios. A través de Jesús no solo podemos conocer a Dios,
sino también acercarnos a Él con confianza. Hebreos 4, 15, 16 nos recuerda que Jesús, al compartir nuestra humanidad, comprende nuestras debilidades y nos invita a acercarnos al trono de la gracia para recibir misericordia y ayuda en el momento oportuno. Así como Dios se reveló en el pasado en encuentros específicos, ahora en Cristo podemos experimentar su presencia constante, no solo como un visitante ocasional, sino como un Salvador que vive en nosotros y nos transforma desde adentro. La encarnación de Cristo es el punto culminante de un plan eterno que comenzó antes de la fundación del mundo. En él vemos al Dios que se revela, que se acerca y que finalmente se entrega por amor a nosotros. Cada cristofanía del Antiguo Testamento apuntaba hacia este momento único en la historia, en el que el Dios invisible se hace visible, habita entre su pueblo y cumple su propósito de redención de manera perfecta y completa. En Jesús no solo vemos a Dios, lo conocemos, lo seguimos y somos transformados por Él. Reflexión final. La relevancia de las cristofanías hoy. Las cristofanías, lejos de ser simples relatos históricos confinados al pasado, son recordatorios vivos de que Cristo siempre ha estado presente, guiando, redimiendo y transformando vidas a lo largo de los siglos. Estas manifestaciones divinas nos revelan a un Dios que no es distante ni inaccesible, sino profundamente interesado en la humanidad. Cristo, el Verbo eterno, ha intervenido activamente en la historia desde el principio y sigue haciéndolo hoy, invitándonos a experimentar su presencia en nuestras vidas. Estas apariciones preencarnadas de Cristo nos desafían a reconocer su actividad continua y su cercanía. Al igual que Abraham lo recibió bajo la forma de un visitante celestial o como Jacob lo encontró en la lucha en Jaboc, Cristo se nos manifiesta en nuestra cotidianidad, a menudo de formas inesperadas. Las cristofanías nos enseñan a buscar y reconocer las huellas de Cristo, no solo en los momentos extraordinarios, sino también en las experiencias diarias de nuestra vida. Nos invitan a abrir nuestros ojos espirituales para ver su mano obrando en nuestras circunstancias, incluso en los desafíos y pruebas más difíciles. Cada vez que leemos las Escrituras encontramos evidencias de que Jesús es el centro de toda la narrativa bíblica. Desde su intervención en el Antiguo Testamento hasta su encarnación en el Nuevo Testamento, Cristo se presenta como el protagonista eterno del plan de salvación. Las cristofanías fortalecen nuestra fe al recordarnos que el mismo Jesús se reveló a Abraham, Moisés, Jacob y a los jóvenes en el horno ardiente. Es el mismo que camina con nosotros hoy. Este entendimiento nos llena de confianza para entender los desafíos del presente, sabiendo que el Dios que siempre ha guiado a su pueblo sigue siendo fiel y poderoso. Además, las cristofanías nos invitan a profundizar nuestra relación con Jesús. No se trata solo de conocer su historia o admirar su obra pasada, sino de responder a su invitación para vivir en comunión con Él. Así como Dios se reveló a los patriarcas para guiarlos y transformarlos, Cristo también busca transformarnos y moldearnos según su propósito eterno. Estas apariciones nos animan a acercarnos a Él con fe, a preservar en nuestra búsqueda de su presencia y a confiar en su guía para nuestras vidas. La relevancia de las cristofanías hoy radica en su poder para recordarnos que Cristo no es un Dios lejano, sino un Salvador cercano y activo. Su obra en el pasado nos inspira a vivir con esperanza. Su presencia en el presente nos fortalece y su promesa de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos nos llena de paz. Así como Él estuvo presente en las vidas de Abraham, Moisés, Jacob y otros, también está presente en nuestras vidas, guiándonos, redimiéndonos y transformándonos. Las cristofanías nos invitan a vivir con una fe renovada, conscientes de que el mismo Cristo eterno sigue siendo nuestro refugio, nuestra guía y nuestra esperanza. Hermano mío que llegaste hasta esta parte del video, deseo que en todos tus caminos te vaya bien. Es por eso que deseo que busques cada vez más de Dios. No te quedes solo con lo que te he dicho en este video. Búscalo cada día que Él está esperando por ti. Hasta la próxima, mis hermanos.